Voy a empezar ya con la grabación. Chicos, pues vamos a iniciar la clase. Eric, ¿qué pasó, Eric? Dime. Yo quería comentarle, profesora, que tengo un pequeño problema con lo de la mano, entonces, me tardaría un poco en escribir o inclusive en entregar los trabajos. No Te sé si hay mordió el algún tipo de gatito. problema. Tus ¿Mande? gatos te mordieron. No, se me rompieron todos los tendones de la mano. Ay, no me das qué dolor. Bueno, que te recuperes. Sí había escuchado esa situación, no te preocupes. Poco a poco vas haciendo tus actividades. No hay problema con ello, Eric. Bien, pues vamos a iniciar, muchachos. Les doy la bienvenida. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente. Les voy a dar la materia de lenguaje y comunicación 2. Pues es la consecuencia, es el temario consecutivo a lenguaje y comunicación 1 que vimos en el semestre pasado y que tiene que ver precisamente con el lenguaje, pero sobre todo con los textos de carácter escrito, de qué tipos de textos tenemos, los familiares, los oficiales, de qué manera se organizan, cómo los reconocemos, cómo los podemos elaborar. De eso va a tratar nuestra materia. No creo que sea complicado, trabajé muy a gusto con todos ustedes, creo que no habrá problema alguno y ya saben, si tienen dudas, pues me van diciendo y lo vamos solucionando. Voy a compartir pantalla con ustedes, muchachos, para presentarles el programa que vamos a trabajar aquí. No es necesario que lo anoten, ya lo tienen en Classroom, está en la sección de tablón. Recuerden, información o lectura se las pongo en tablón. Lo que va en Classroom en actividades es lo que sí tienen que realizar porque lo marca para ser entregado. Entonces, esta información, si quieren, la anotan en el cuaderno, si no, pues ahí la van consultando o la imprimen, como ustedes quieran. Lo que sí es importante es lo que va a estar hasta el final, que es la forma de evaluar. Pero aquí tenemos temario de lenguaje y comunicación 2, pues ya saben, soy la profesora Leticia Guzmán Ramírez, y vamos a trabajar lo siguiente. Módulo 1, elaboración de textos, es lo que vamos a ver en el primer módulo, y vamos a empezar con la diferencia que hay entre síntesis, resumen, paráfrasis, la paráfrasis que puede ser mecánica o constructiva, y la reseña. Después vamos a ver qué es la denotación y la connotación, a qué le llamamos analogías y qué clases de analogías tenemos. Esto es módulo 1. El módulo 2 es el que es un poquito más amplio, pero no por ello es complejo. En el módulo 2 vamos a ver cuáles son los tipos de textos. Los tipos de textos se clasifican en la actualidad en dos: los textos continuos, que son los que se escriben en verso o en prosa, todo de corrido, por eso son continuos, ideas corridas, como pueden ser los textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, instructivos, retóricos, predictivos, el hipertexto. Y tenemos los discontinuos, que son las ideas fragmentadas y por lo tanto se utilizan sobre todo en esquemas. Y vamos a ver entre ellos cuadros, gráficas, tablas, diagramas, mapas, formularios y carteles. Después, en el módulo 3, los tipos de escritos, recado, carta y el email, que serían de carácter informal, más comunes, pero después ya tenemos las más formales, sobre todo que tienen que ver con el empleo, como la carta de petición, un oficio, solicitud de empleo y currículum vitae. Si alguno de ustedes trabaja, seguramente les pidieron que llevaran una solicitud de empleo elaborada. Ya se pide porque ahí van muchos de los datos que se requiere para conocerlos, como dirección, estudios y demás. Pero de manera más profesional también se pide el currículum vitae, porque es donde está su historia de vida académica, donde qué han estudiado, qué estudiaron, qué cursos tienen, para saber cuál es su área o su perfil. Después, qué es un artículo de investigación y sus características. Y por último, en el módulo 4, que es el más cortito, vamos a ver qué es un ensayo y cuáles son sus características y sus partes, y los tipos de ensayo: el científico, el de divulgación y el literario, que son los más destacados. Así que eso es todo lo que vamos a ver en este semestre. Mucho de ello ya lo vimos en el módulo 2, pero ahorita lo vamos a enfatizar, vamos a verlo con más profundidad. Lo importante de esto, vamos a ver la evaluación. En la evaluación tenemos el 50% de examen en cada departamental. Al término del módulo 2 y del módulo 4 es cuando se realizan los exámenes. El 20% va a ser las actividades de clase, que las van a entregar en Classroom. El 10% actividades para portafolio de evidencias. Esto es que de algunos temas en específico se pide una evidencia, un trabajo en especial, que no es largo, sería un ejemplo nada más,
de algunos temas para corroborar los aprendizajes esperados de ese tema. Y el 20% restante, bueno, sí es el de actividades integradoras, que es lo que nosotros trabajamos como proyectos individuales y proyectos colaborativos. Yo creo que ya a lo mejor en una semana que las listas ya queden de manera formal, que ya no se salga algún alumno, no haya cambios, no haya integraciones, para que se puedan formar equipos, van a tener un tutor de grupo que les va a pedir que formen equipos y ahí es donde ustedes van a elaborar sus colaborativos como lo hicimos en los semestres anteriores. Proyectos, son 4 proyectos individuales, uno por cada módulo, pero los mismos colaborativos que tienen que hacer entre todos. Y aquí algo diferente, un punto extra para quienes tengan su cámara encendida durante la clase, porque muchos, pues nada más, no, la mayoría no tiene cámara encendida. Otros nada más a lo mejor entran, ahí aparecen sus nombres, pero se van, no están ahí presentes, no sabemos si están trabajando, si no quieren estar, se fueron a dormir porque a continuar el sueño que interrumpieron, pero no están presentes. Entonces, no les estoy quitando puntos. Está 50 examen, 20 portafolio, 10 el de las para portafolio y el 20 para las integradoras nos da el 100% de calificación. El otro es punto extra para que se me dice que yo no puedo tener la cámara, bueno, simplemente no les podré dar ese punto. Pero aquí, si alguno de ustedes tiene problema con la cámara y me dice, maestra, es que mi cámara no sirve, no puedo tenerla y yo comprendo que a lo mejor no son momentos de que puedan ir a comprar una cámara porque pues la economía también está difícil. ¿Qué es lo que pueden hacer? Si, por ejemplo, el compañero Juanito me dice, es que mi cámara no sirve y ahí aparece, entonces Juanito sí tendrá la obligación de participar. Que si ahorita vamos a hacer una actividad y me dice, yo doy la primera respuesta, sé que no tiene la cámara, pero me está contestando. A lo mejor no me contesta ni siquiera por audio porque también tiene problemas, pero en el chat sí está y me da la respuesta. Digo, bueno, Juanito sí está presente y le pongo su asistencia como si estuviera en cámara, porque no solo yo, también el resto de los compañeros se da cuenta que el alumno está ahí presente. Y entonces tiene derecho a su punto porque es un alumno que se encuentra activo. A diferencia de que a lo mejor Pedrito ahí aparece, pero no aparece su nombre, pero él no está ahí. Si le digo, Pedro, ¿y tú qué opinas? No me contesta, Pedro, Pedrito, dime, y no está, entonces es que no está el compañero. Esa es la diferencia, que Juan me está dando respuestas y el otro compañero no. Entonces ahí ya todos, para que no digas que la maestra me tiene mala voluntad y por no tener mi cámara no me quiere dar un punto extra. Todos estaríamos viendo quién sí participa y quién no. ¿Estamos de acuerdo en ello, muchachos? Que los que sí tienen su cámara, como los que estoy viendo aquí presentes, cámara encendida, tengan su punto en directo, aunque no participen. Con el simple hecho de que estén aquí en clase, estén atentos, algo se pega, entonces ya tienen su punto. Pero los que sí están obligados a participar son los que no tienen cámara encendida. Y por ejemplo aquí, Francisco Ramírez, que tiene ahí su imagen, yo no sé si está o no. ¿Estás ahí, Francisco? Bueno, no me contesta, entonces yo supongo que no, pero si él ahorita me dice, sí maestra, sí, pero escribo lento o estoy poniendo apenas mi audio y me contesta, entonces se le tomará en cuenta como asistencia. ¿Quién de los que no tienen cámara encendida me da un saludo por lo menos para saber que está ahí? Hola. Mire, aquí por ejemplo, Fer ya me contestó, me dice hola, y entonces aunque no tiene su cámara, sé que está ahí presente. Y si pregunto algo y él me contesta, entonces tiene ahí su asistencia como si tuviera cámara encendida. Ya Fer me puso el corazoncito, está ahí presente. Entonces, es así como vamos a trabajar. ¿Todos de acuerdo, muchachos? Para que tengan su puntito ahí por estar presentes. Una pregunta sobre el portafolio de evidencias. ¿Van a hacer trabajos o va a ser una carpeta? O no, como ahorita no estamos presentes, cuando estamos de manera presencial, sí se les pide un folder. Y ahí sí les pido, por ejemplo, a un grupo un folder morado, a otro un folder verde, porque va por grupos. Y ahí van poniendo un trabajo en especial, por ejemplo, y el primer tema que vamos a ver es el de la síntesis. Y por ejemplo, aquí de lo que les mencioné, síntesis, resumen, paráfrasis, le voy a decir, van a realizar una síntesis
y ejemplos de analogías. Esos yo se los doy a ustedes, los elaboran, me los presentan y van formando su folder, su portafolio de evidencias. Pero aquí como no estamos presenciales, igual van a ir a Classroom, nada más que los voy a valorar por separado para que a lo mejor no me entregaron nunca ninguna tarea, pero sí todas las de portafolio. Pero recuerden cómo van los valores. Tareas son 20%, portafolio 10% y los proyectos son otro 20%. Lo idóneo sería que tuvieran todo, porque además las de portafolio son muy sencillas. Entonces, pero igualmente van a ir en Classroom, ahorita no hay ni carpetas, ni folders, nada, porque pues aunque lo tuvieran yo no lo puedo revisar así, todo me lo van a mandar en digital. ¿Sí? Ya, hasta que regresemos a lo mejor, pero partiríamos de cero. Lo que ya se calificó en digital queda en digital. Si regresáramos en el segundo departamental de manera presencial, entonces les diría, a ver, me traen su, una descripción, pero me traen su hojita y yo se la reviso y esa sí ya la van metiendo en su folder. Pero hasta que no regresemos, lo digital en digital y ya después se verá. ¿Otra duda, muchachos? ¿No? Pues vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer, se nos pide, es un cuestionario diagnóstico para saber cómo andamos precisamente en esos temas. Vamos aquí a tener estas preguntas. Son solamente 4 preguntas. Las van a contestar. Aquí tenemos cuestionario diagnóstico del módulo 1. ¿Cuál es la diferencia entre una síntesis y un resumen? ¿Para qué sirve una paráfrasis? ¿Qué entiendes por sentido denotativo y connotativo? ¿En qué consiste una analogía? No quiero que lo googleen, que lo busquen en algún lugar, lo que sepan. Ya vimos nosotros, sí mencionamos síntesis y resumen, si no la idea que tengan, paráfrasis, esa no la hemos visto. Si tienen idea, sí, si no, pues lo que ustedes consideren. Denotativo y connotativo sí lo vimos en el primer semestre. Analogía no la vimos, entonces la mitad de ellos sí lo hemos visto, la otra mitad no, pero si ustedes lo conocen, pues díganme qué entienden de cada uno de esos temas. Entonces, 5 minutitos para que puedan contestarla. Y Eric, si no puedes contestarla por escrito, pues nada más ve y me das tu respuesta oral. ¿Sí, Eric? Te escucho. La diferencia entre síntesis y resumen, el síntesis es con nuestras palabras y el resumen es exactamente copiado del texto. Sí, Este, sí. la paráfrasis es cambiar una letra, o sea, por ejemplo, en vez de utilizar una letra, una palabra, utilizar otra con un significado similar. Un sinónimo. En vez Sí, de alimento, puedes poner comida. sí, en la mecánica, porque hay 2 tipos, sí. ¿Cuál es el siguiente? Denotativo y connotativo. Esa sí no me la sé. Y esa sí la vimos. Se me olvidó, profesora. Sí, Refrescame no, un no poco te la preocupes, memoria. por eso es nada más es un diagnóstico, porque ahorita lo vamos a ver. Ahorita voy a explicar síntesis y resumen. Lo demás será en la siguiente clase. Denotativo es la que se ajusta a la realidad, ¿no? Que los que conocen. Sí, sí, la que se ajusta a la realidad, la que es literal.
¿Cómo van, chicos? ¿Alguno de ustedes ya terminó, muchachos? Yo, maestra. Bien, 2 minutitos, gracias, Jenny. 2 minutitos y empezamos a Ya acabé. preguntar en qué consiste.
Muy bien, Meli. Pues vamos a ver, ya nos había dicho aquí la diferencia. ¿Qué diferencia habría entonces entre la síntesis y un resumen? ¿Sí, Mary? Ah, que en la síntesis es explicado o desarrollado con nuestras propias palabras y el resumen es una parte importante del texto o tema hablado. Muy bien, esa es la diferencia. A veces confundimos cuando se pide un resumen o una síntesis. Si queremos simplemente reducción de información, pues ambas cumplen su cometido. Las dos nos reducen la información. La diferencia estriba en que cuando se les pide una síntesis es mucho más fácil que un resumen, porque la síntesis se hace desde la perspectiva de quien lo está realizando. Así que si somos 40 lectores y cada quien hace la síntesis, la va a hacer desde su propia perspectiva, con su propio estilo, su propio lenguaje. Esa es la diferencia, que es más libre. En cambio, cuando se trata de un resumen, tiene que mantener la idea esencial del autor. ¿Y cómo se hace un resumen? Pues cuando se lee y se van subrayando las ideas principales. Al final se copia todo lo subrayado. Ese es un resumen porque lo que se está manteniendo es el lenguaje del autor, no el nuestro. Nosotros no pusimos las palabras, simplemente anotamos lo más importante que dio el autor y esa es la diferencia. La síntesis sí es con nuestras palabras, el resumen es simplemente reducir la información a ideas principales, pero dejando las ideas tal cual las plasmó el autor. Esa es la diferencia. ¿Para qué nos sirve una paráfrasis o qué es una paráfrasis? ¿Alguien sabe qué es una paráfrasis? ¿Sí? Gregorio, Eric. La paráfrasis sirve para que un texto no se parezca tanto al original, por así decirlo. Cambias algunas palabras por otras. Sí, Gutiérrez, Santiago. Para resumir algún texto con palabras que tú utilices o para que le entiendas mejor. Sí, ahorita le explicamos, gracias. Meli. Es para explicarlo, pero de una manera más sencilla Sí, y resumida. se explica de una manera más sencilla porque igualmente es una interpretación, como ya nos lo decían. Cuando se trata de una paráfrasis hay de dos tipos, paráfrasis mecánica y constructiva. En la mecánica, como nos había dicho Eric, se cambia algunas palabras por sinónimos, casi nos queda igual. En la constructiva la reelaboramos con nuestro propio entendimiento. Por ejemplo, ¿han escuchado la famosa frase de Benito Juárez de el respeto al derecho ajeno es la paz? Si les digo, bueno, ¿qué le entienden a esa frase? El respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Cómo respetar a los demás? Respetar a los demás. Ahí ya hiciste una paráfrasis. ¿Qué quiere decir el respeto al derecho ajeno es la paz? Debemos respetar a los demás. Ya lo parafraseaste. ¿Alguien más le puede dar otra paráfrasis? Sí, Gutiérrez, Santiago. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Bueno, entonces si decimos, sí, Eric. Le iba a decir que respetar los pensamientos de los demás. Respetar los pensamientos de los demás. Igual, y tenemos otra que dice, el respeto al derecho de otros es la conservación de los dientes. Es lo mismo, están parafraseándola. Entonces ya le cambiaron palabras, es una paráfrasis constructiva. Pero ¿qué pasa si solo decimos, el respeto al derecho de otros es la paz? Cambiamos ajenos por de otros, ya no es la misma. Esa es una paráfrasis, pero se le llama paráfrasis mecánica porque cambiamos una palabra por sinónimos. Podemos cambiar una o dos palabras, pero tienen que ser exactamente por sinónimos. Entonces, eso son las paráfrasis. Cuando interpretamos,
Si es de manera libre, se llama paráfrasis constructiva. Si cambiamos por sinónimos, es una paráfrasis mecánica. ¿A qué o qué entienden por sentido denotativo y connotativo? ¿Alguien lo recuerda? Y si no, me dicen no y yo se los explico ahorita. Son formas de interpretar, ¿no? Son formas de interpretar. Cuando hablamos del sentido denotativo, es una interpretación literal. Lo que oímos o lo que leemos, tenemos que entenderlo tal y cual se está diciendo. Y cuando se habla de lenguaje connotativo, sabemos que es lenguaje metafórico y tenemos que interpretarlo. Si les digo, cuando platico con mi amigo, ay, no seas payaso. ¿Eso fue denotativo o connotativo? Connotativo. Connotativo, porque a lo mejor le quiere decir que no sea bromista, o sea, que se porte serio. Pero si les digo, lo que más me gusta en el circo son los payasos. ¿Eso es denotativo o connotativo? Notativo. Denotativo, cuando es literal. Si les digo, me gustan las fresas con crema, ¿es denotativo o connotativo? Connotativo, ¿no? No, denotativo, me gustan las fresas con Denotativo. crema. Si les digo, mi amiga es bien fresa, Connotativo. ese sí es connotativo. Entonces, cuando si les digo, mi amigo es un bombón, ¿Connotativo? connotativo. Denotativo. Si Depende les de qué digo, amigo. Ajá, en el campamento nos gusta asar bombones, Denotativo. denotativo. Así que cuando decimos de manera literal, son las denotaciones. Cuando lo decimos de manera metafórica, es el lenguaje connotativo. Y por último, ¿qué es una analogía o en qué consiste? ¿No? Las analogías son la búsqueda de semejanzas o de diferencias que se busca entre relaciones de pares. En una analogía siempre tienen que haber por lo menos dos pares de ideas. Por ejemplo, si les digo, pasto es a suelo, como nubes es a, ¿cuál sería la respuesta? Cielo. A cielo. Pasto es a suelo, como nubes es a cielo. Luz es a día, como oscuridad es a Noche. noche. Muy bien. Bat es a béisbol, como balón es a ¿Fútbol? fútbol o basquetbol, cualquiera que utilice un balón. Esas son las analogías cuando se busca relaciones tanto de semejanza o de diferencia. Hay muchas categorías, dentro de ellas cuando lleguemos al punto específico es que lo veremos. Muy bien, vamos a anotar rápidamente la definición entonces de qué es una síntesis. Anoten la fecha del día de hoy, 16 de agosto de 2021. El tema síntesis es una definición muy, muy breve. Síntesis. Es la reducción de la información. Es la reducción de la información a sus aspectos fundamentales desde la perspectiva de quien lo realiza. Desde la perspectiva de quien la realiza. Punto y coma. Se elabora con el lenguaje y sello personal se elabora con lenguaje y sello personal de quien lo hace. Punto final.
Es una definición bastante breve. Aquí lo que estamos diciendo, en una síntesis se reduce la información con el lenguaje, el estilo, la perspectiva de quien lo está realizando. Esa es la diferencia. Es mucho más fácil hacer un resumen, una síntesis que un resumen, porque la pueden hacer tan breve como quieran, de lo que se acuerdan, de los puntos fundamentales desde su propia perspectiva. En el resumen sí deben de tener el texto a la mano para poder hacerlo, para localizar, para subrayar ideas principales, pero nada más. Y eso es lo que van a copiar. Vamos a trabajar con una lectura que ya les mandé, la tienen en el grupo de chat. Ahí tienen la lectura para que la puedan revisar. Lo que no sabemos de la locura. Así se llama el texto, son 2 cuartillas, ustedes ya las tienen ahí para que lo lean con toda calma y van a hacer su síntesis. En un momento hago la asignación ya para Classroom para que ahí lo manden. ¿Alguna duda? Recuerden, lean corrido el texto. Aquí viene por subtemas. Pueden hacerlo por subtemas o lo pueden hacer de corrido. Ya depende de ustedes. Recuerde que la síntesis es libre. Por lo que yo entendí es como darlo a entender con sus propias palabras, ¿no? Más que opinión, no es una opinión. No. Tienes No, que darlo a entender con tus palabras. reduces la información, das lo esencial de esta información, de este texto, pero con tus palabras. Esa es la síntesis. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Muy bien, entonces esto sería todo de mi parte porque pues ya no vamos a alcanzar a leer el texto en 3 minutos. Dejamos hasta aquí nuestra sesión del día de hoy y hago la asignación para que ustedes ahí suban la síntesis de este tema y sería todo en esta clase. Nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora. ¿Sí, American? Maestra, ¿va a pedir alguna libreta? No, ya saben, lo que tengan, si tienen espacio en lo que ocupamos en el semestre anterior, si quieren nueva, pero ya eso es a gusto de ustedes. Son quienes se tienen que sentir bien contentos con su cuaderno. Si les gusta que sea de raya, de cuadro chico, cuadro grande, eso ya es a libre criterio para que cada quien se sienta a gusto con su material. De todas maneras, aunque lo forre y les pida que todos lo forren de amarillo, pues yo no lo puedo saber, no los veo, no estamos en clase. Entonces, como ustedes quieran, muchachos. ¿Sí? Ya en cuanto tengan el libro, trabajaremos con ello. Mientras tanto, pues sí tenemos que empezar con ello. Yo les voy mandando las lecturas como en este momento. ¿Sí, muchachos? Bueno, pues cuídense mucho. Nuevamente me da gusto tenerlos aquí. Sí, la clase la voy a subir en un momento. Y pues para que los quieran ver y también al término de la clase voy a hacer la asignación para la síntesis en nuestra primera actividad de Classroom. Bueno, muchachos, pues me despido de ustedes, que tengan una bonita tarde y nos vemos hasta el miércoles. Un abrazo para todos. Hasta pronto, chicos. Igualmente. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Profesora. Hasta luego.